Bueno, seguimos con más información y como siempre los martes y jueves un espacio dedicado a hablar de salud y a hablar de temas que nos interesan muchísimo, y este espacio en particular para todas aquellas mujeres que nos están viendo y también principalmente para aquellas que, bueno, están pensando ser mamis, dentro de poco están planeando, están hablando de este tema y nos parece súper importante hablarlo con el doctor Robert Núñez. Exactamente, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto gracias. que nos acompañes de vuelta. Bueno, para explicarnos un poco esto, que no sé, a veces es medio complicadito entender bien así, ¿verdad? Claro, sobre este tema. quizás no en muchos de los casos, porque hay que hablar en las instituciones educativas. Se tiene que charlar de estos temas, principalmente con las niñas que pasan a la etapa de la pubertad, posterior a la adolescencia, porque forma parte de nuestro día a día, doctor. Bueno, realmente ahí es un punto muy importante, dejar ciertos tabúes, porque tenemos un alto porcentaje de niñas y mujeres inclusive que aprenden mucho más por redes sociales que por la misma educación en los colegios, en las instituciones o de los padres mismos que han pasado ya por esta etapa. Entonces, no saben cómo, por ejemplo, adaptarse a la menstruación, no saben, por ejemplo, los cuidados básicos y más todavía los cuidados que tener en el tema de una relación sexual que debe dejar de ser un tabú También, para convertirse en algo real. Y ahí tenemos dos implicancias, tanto el embarazo no deseado y planeado y también el tema de las infecciones venéreas que tenemos tan en alza ahora actualmente. Hablar de estos dos temas es hablar justamente de la responsabilidad sexual reproductiva, hablar de cuánto tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Y Sí. comparto esto con los padres de familia y las madres de familia. Hablar de esto debería ser algo normal, natural. Claro, y papá y mamá, los dos deberían de tener esa responsabilidad, no tirarle al colegio justamente o a las instituciones el explicar, y menos a las redes sociales. Ahí tenemos una mala enseñanza porque hay una hipersexualidad actualmente de las redes sociales, y entonces el chico aprende mal y él está en un pleno proceso. Y de acuerdo a cómo nos vayamos instruyéndole a partir de esa etapa de cambios, va a él seguir siendo toda su vida, probablemente va a aprender bien a adaptarse a esos cambios. Hoy, ¿qué traemos acá, doctor, para que la gente entienda? Bueno, y tenemos más que nada para las mujeres que están viendo esto, algo muy importante. Yo no soy ginecobstetra, pero dentro de lo que es la posibilidad de hablar claramente sobre un tema muy actual, que es el tema de la fertilidad, en qué momentos del ciclo el ciclo de la mujer es más fértil. Y nosotros tenemos acá lo que sería 28 días del ciclo normal, ¿verdad? Que si podemos acercar acá, ¿verdad? En ese sentido nosotros tenemos se inicia con la menstruación, que es la pérdida de sangre. La menstruación implica la descamación de una parte del útero que se llama endometrio, que es esa parte del útero que se prepara para recibir ya el óvulo fecundado. La menstruación, en generalidad, un promedio que dura 7 días. En esta etapa es la descamación. Viene otra etapa que es la concepción posible, la probabilidad de una concepción, que serían el día 8 y el día 9, ¿verdad? O sea, que en esos días te podés embarazar. Podría embarazarse, ¿sí? Ahora, del día 10 al día 14 se produce la ovulación, y acá hay una muy alta probabilidad del embarazo, de la fecundación. Ahí hay muy alta probabilidad. Pasamos al día 15 y día 16, también la concepción es posible, ¿verdad? Y pasando el día 17 al día 28, el adelgazamiento del endometrio, muy poca probabilidad. O sea, tenemos prácticamente solamente en la época de menstruación anulado la posibilidad del embarazo. Pero para considerar este ciclo, como dirían los colegas ginecobstetras, nosotros tendríamos que ver la posibilidad de que esa persona sepa su ciclo menstrual. Y es algo que de repente muchas mujeres no manejan, su ciclo menstrual. Claro, si son regulares o no, que también varía con respecto a este Muchas, ciclo. aunque son regulares, no tienen en cuenta eso, y yo les sugería inclusive un cuadernito para ir anotando, para ir sabiendo. Es uno de los mejores métodos, porque muchas veces se toma el tema de la anticoncepción como un método, el tema de la regla, que es algo muy indeciso, tratar de guiarnos por las reglas. Tenemos muchos métodos. Tenemos los hospitales, tanto públicos como privados, tenemos los mecanismos de planificación familiar para tener un embarazo deseado o no. Ahí hay diferentes métodos
le van a estar explicando justamente. Incluso yo también pediría a las instituciones que también introduzcan esto en la educación. No es que esto va a hacer que el adolescente adelante y sea más precoz en sus relaciones sexuales, sino que vaya aprendiendo, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, como decía Solange, ¿verdad? Hay gente que son irregulares. Por ejemplo, no sé, se te atrasa 10 días, 5 días. Hay gente que es así, por ejemplo, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo Bueno, vos? nosotros tenemos que considerar las etapas de la mujer. La mujer está muy, las etapas de la parte sexual están muy determinadas por la parte hormonal, ¿verdad? Muchas veces ese desbalance puede hacer que ocurra eso, ¿verdad? Pero hay que considerar muchas veces cuando hay un atraso y tiene relaciones sexuales, la posibilidad también de un embarazo. O sea, la consulta es una prioridad en esos casos. Tenemos ginecobstetras en todos los lugares donde podemos ir a consultar, médicos también que podrían orientarte. Y cuando ya hay una cuestión de una irregularidad, es muy interesante ir a consultar ya justamente sobre esos temas, ¿verdad? Nosotros estamos, para explicarle nomás, insistiendo mucho con unos colegas también en el tema sexual y adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender ya. De repente les tocaría más a las chicas hablar con Claro. o sea, las doctoras, Con las ¿verdad? doctoras. Hablar más con las chicas porque es una facilidad y tienen que estar aprendiendo. En la pediatría se tiene que insistir mucho con eso, con una parte que no se está tocando, ¿verdad? Como a nosotros los varones sería muy importante también la parte sexual masculina y llevar un poquito a la parte urológica también nuestros conocimientos. Totalmente, yo creo que ese tabú tiene que de alguna manera ya no formar parte de nuestra cotidianidad porque hablar de estos dos temas, las enfermedades de transmisión sexual y hablar del embarazo no deseado, en muchos de los casos embarazos adolescentes, puede prevenirse siempre que se charle. Y tenemos unas placas que queremos compartir con la teleaudiencia que hablan de este y otros temas. Y bueno, con respecto a esto, 1 de cada 5 mujeres usa internet para conocer sobre su salud menstrual. De hecho, que hay aplicaciones sumamente interesantes que siguen exactamente tu ciclo y son aplicaciones gratuitas. Claro, y ayudan muchísimo, ¿verdad? Ayudan muchísimo para poder tener Ese ese registro y ese control de cómo va. Esto, por ejemplo, dice, 6 de cada 10 mujeres no aprendieron sobre salud femenina en la escuela. Este dato es el que preocupa. Pero ahí doctor. hablamos de escuela y por qué no en la En la casa. casa. ¿Y en la Romper ese tabú, ¿verdad? Inclusive religioso, y hablar de la posibilidad de qué sí y qué no. Ponemos como ver nomás también la parte social actual, que la mujer es mucho más preponderante en nuestra sociedad, como el factor laboral, también la parte académica de Sí, la mujer, totalmente. y tiene que realizarse totalmente muchas veces para ver la posibilidad de embarazarse. Totalmente. Y aquí estos datos también importantes. Más del 54% de las mujeres no saben cuántos días al mes son fértiles y que no conocen. Que mira, que esto es real, es un porcentaje altísimo. Sí, totalmente. Y hay uno más, el 70% de las mujeres quisieran aumentar su conocimiento sobre la salud femenina. Bueno, esto también nos habla de que hay un interés y qué bueno saber que hay espacios en donde uno puede instruirse más allá de solo lo que uno ve en las redes sociales, que bueno, a veces es fiable, a veces no tanto. ¿Qué recomienda usted, doctor? Yo recomiendo básicamente, a nivel inclusive de hospitales públicos, se ha insistido mucho, incluso en que las adolescentes tengan un espacio donde sea Para ellas. sea amigable. El adolescente tiene miedo a ir a los hospitales por el hecho de ser adolescente. Entonces, hay espacios en los cuales se le brinda esa calidad y calidez, que es la que tenemos que promover, para que puedan conversar. Y las mujeres en edad fértil, mayores, ¿verdad? Irse al ginecólogo y tomarse el tiempo, tanto la persona como el médico, Claro. de brindarle ese tiempo de su consulta a orientarle y también que lleve esa práctica, no solamente incluso las doctoras o los doctores ginecobstetras, están las obstetras, están las personas que pueden ir conversando en los dos ámbitos, la fertilidad, cuándo tener, programar probablemente Sí. el embarazo, y la otra, el uso debido de cuidados para evitar enfermedades venéreas Claro, también. claro, utilizar el método anticonceptivo que quizás uno también se sienta más cómodo. Ahora hay mujeres que utilizan diferentes métodos y eso Así también es mismo, porque muy ahí viable. tenemos un factor muy importante, que es el factor psicológico también, que influye muchísimo, tanto para lo que es el embarazo, muchas veces la infertilidad, y otras veces también para el proceso de
preparación, y ahí es donde a mí me interesa mucho, de esa mujer cuando queda embarazada. ¿Sí? Claro. Mentalmente ya estamos mal, Claro. el embarazo es malo y por supuesto el posterior ya es malo también para ese recién nacido. Claro. Y de eso seguramente vamos a hablar con el doctor próximamente, un tema sumamente interesante, doctor. Como siempre agradecemos por su tiempo y su visita. Muchas gracias, temas muy importantes. Gracias, realmente. doctor.